Bueno, hola Finita, hola Aleja, un saludo grande y felicitaciones por la bebé Antonia, está hermosísima. Un saludo al padrino y a la madrina de Antonia. Bueno, Finita, que es mi compañera de catequesis de la parroquia de Usaquén y una gran amiga, me pidió el favor de que les explicara brevemente el sacramento del bautismo. Bueno, en YouTube hay mucha información sobre el sacramento del bautismo y Finita pues es la experta en sacramentos. Ella podría explicárselo mejor que yo, pero bueno, me pidió el favor y aquí voy a hacer lo que mejor pueda. ¿Qué significa bautismo? Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, de esta manera lo explica, dice así: es el fundamento de toda vida cristiana, es el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Bautizar significa sumergir, introducir dentro del agua, lo cual simboliza el acto de sepultar al niño en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él y como nueva criatura. Bueno, ¿qué significa esto que acabo de leer? Primero nos dice que el bautismo es el pórtico a una vida en el Espíritu. ¿Qué es una vida en el Espíritu y qué es el pórtico? El pórtico es como una puerta que nos hace entrar a una vida nueva, a una vida con Jesús, con el Espíritu y con el Padre. Y nos habla también de que la palabra bautismo significa sumergir. No hace mucho tiempo de esa manera era que se bautizaban. O sea, antes no era que solo se echaba agüita en la cabeza, sino la persona era hundida dentro del agua. Cuando a ti te hunden mucho tiempo dentro del agua, tú sientes que no puedes respirar. Entonces las personas eran hundidas mucho tiempo así en el agua, pero después sí las dejaban salir y ya cuando tú salías, tú sentías un alivio muy grande. Entonces, con el bautismo, nosotros, al igual que Cristo, cuando somos sumergidos, morimos en la cruz. Sabemos que Jesús muere en la cruz por nuestros pecados. Entonces cuando nosotros nos sumergen en esa agua, nosotros morimos al pecado, como lo hizo Jesús en la cruz. Y cuando salimos del agua, así como Jesús resucitó, nosotros también resucitamos a una vida nueva. Entonces eso es lo que pasa en el bautismo. Nosotros morimos al pecado y después resucitamos a una vida nueva. Y si vemos que Jesús antes de empezar su misión, antes de sanar, de curar, de morir en la cruz, antes de eso, Jesús fue bautizado por su primo Juan el Bautista y fue bautizado de esta manera. Jesús fue sumergido en el río Jordán y cuando salió del río, del cielo bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y las puertas del cielo se abren y una voz del cielo dijo, que es la voz de Dios Padre, dijo: este es mi hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Entonces ahí vemos la importancia primero del bautismo, ¿no es cierto? Jesús, siendo Dios, no tenía necesidad de ser bautizado, pero él nos da a entender ahí la importancia de este sacramento para empezar la vida, ¿no es cierto? Para empezar una vida con él, con Jesús. Y él, antes de empezar esa misión tan importante, fue bautizado, ¿no es cierto? Fue bautizado. Y vemos que en ese bautismo aparece la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso nosotros, el día que nos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes me dirán, bueno, pero Antonia tan pequeñita, un bebé tan pequeño como Antonia tan inocente, ¿a qué pecado va a ser sumergido? ¿Va a morir en esa agua que le van a echar? Entonces, nosotros, como seres humanos de nuestros padres biológicos, heredamos muchas cosas, cosas buenas y cosas malas. De igual manera, nosotros de Adán y Eva heredamos el pecado original. Todos nosotros heredamos ese pecado original. Dice el Salmo: en pecado me concibió mi madre, pecador nací, ¿no es cierto? Entonces, a través de ese bautismo, nosotros no se nos borra ese pecado original y cualquier pecado que podamos tener. Entonces esos son uno de los favores o gracias que nos regala el Espíritu Santo.
Cada sacramento nos regala una gracia y un favor especial. Los favores del bautismo son los siguientes, o las gracias que nos regala. Primero, nos borra el pecado original y cualquier pecado que tengamos si estamos más grandecitos. Nos concede la gracia santificante o amistad con Dios y todos los dones del Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Nos trae la virtud de la fe, la esperanza y la caridad. Y nos imprime un carácter o señal espiritual del cristiano. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, primero que como vamos a recibir o recibimos el Espíritu Santo, Antonia va a recibir el Espíritu Santo el día del bautismo, quiere decir que ya ella, su cuerpo, se va a volver templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a empezar a morar y a vivir dentro de ella. O sea que ella ya le pertenece a Cristo, le pertenece a Dios. Ese es el carácter y la señal del cristiano, que nos dice que nosotros ya no le pertenecemos a nadie o a alguna persona, no. Solo le pertenecemos es a Jesucristo. Solo le pertenecemos a Él. En el momento que nos dan ese carácter y señal del cristiano, nos volvemos sacerdotes, profetas y reyes. En el momento en que nosotros somos bautizados y que entramos por ese pórtico a esa vida nueva, nosotros en sí nos volvemos así como cuando nosotros nacemos, nos hacemos enseguida, nos dan un apellido, nos dan un registro de nacimiento enseguida, ¿ya? Nosotros cuando nos bautizan, nos hacemos miembros de una familia sobrenatural que es la familia de la Iglesia Católica. Y también enseguida, como somos miembros de la Iglesia, somos de esa familia, en una familia hay un papá. Ya de igual manera podemos llamar a Dios, Papito Dios. Y nos hacemos hermanos de Jesucristo. Por eso nosotros en la iglesia nos podemos llamar todos hermanos, porque tenemos un papá, una familia, que es la familia de la Iglesia Católica, y tenemos un hermano que se llama Jesucristo. Entonces somos sacerdotes, profetas y reyes. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos caridad, tenemos todos los dones del Espíritu Santo. Y además de eso, pues somos pues miembros de la iglesia, Papá Dios y hermanos de Jesús, y se nos borra el pecado original. Todas esas gracias las recibimos el día del bautismo. Todo eso se resume en la gracia santificante. Esa gracia santificante no nos la puede quitar nadie. Nadie la puede quitar. Si la persona crece y se va para otra religión, o ya no quiere ser católico, o se vuelve a bautizar en otra religión, no importa. Puede hasta partir la partida de bautismo, no importa. Pero esa gracia que a nosotros nos dieron el día del bautismo no nos la borra nadie, porque ya nosotros somos propiedad de Jesús, aunque ya yo lo quiera desconocer. Pero Jesús ya está dentro de mí, aunque yo no lo quiera admitir o no lo quiera ver. Si ya más grande pues decido pues seguir otra religión o otro credo. Bueno, ¿qué significa la palabra sacramento? Sacramento son signos visibles del amor de Dios. Un sacramento yo lo puedo ver, yo lo puedo sentir, yo lo puedo oler para que sea sacramento. Y algo que para que sea sacramento que sea instituido por Jesús. Los sacramentos no son inventos de la iglesia, o como dicen muchas personas, inventos para que el Padre sacarle plata a la gente. Eso es falso. Todos los 7 sacramentos están en la Biblia. Y los sacramentos, como dije anteriormente, son signos visibles del amor de Dios. Si sabemos Jesús, sube a los cielos. Ya Jesús, nosotros físicamente no lo podemos ver. O sea, nosotros recibimos su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Y está Jesús con su cuerpo y su sangre, eso es claro. Pero físicamente como una persona no lo podemos ver. Pero Jesús se quedó a través de cada sacramento, se quedó aquí en la tierra para decirnos y para estar cerca de nosotros. Con el sacramento de la confesión, que nos dice Jesús, yo te perdono siempre de cualquier pecado que cometas. Con el sacramento de la unción de los enfermos, ¿qué quiere decir? Yo te sano de tu enfermedad, o te ayudo a que puedas ya
entrar en el reino de los cielos. Y así con cada sacramento Jesús nos dice cosas hermosas. El sacramento del bautismo es el principal y el que está más lleno de toda gracia. Nos dice que somos sus hijos, que Dios es nuestro Padre, nos da el Espíritu Santo, nos ama, nos hace miembros de la iglesia, nos acoge. O sea, es un sacramento hermosísimo. Entonces ahí con los sacramentos, con esos signos, Jesús se quedó en la iglesia y se quedó en nosotros. Por eso es la importancia de los sacramentos. Cada vez que yo hago un sacramento es como una escalerita en que me va acercando más a Dios, me va acercando más a ese amor de Dios. Entonces, los signos del sacramento son muy importantes y son muy hermosos. Los signos del sacramento, bueno, el primero es el agua, ¿no es cierto? El agua que nos purifica, el agua limpia, nos lava de ese pecado, de esa mancha, nos hace renacer nuevamente. El cirio pascual, que es una luz, un cirio que tenemos que comprar, que llevamos, que es la luz de Cristo, ¿no es cierto? Y es una luz que nosotros debemos seguir, pero como Antonia está muy pequeña, la luz la tienen que llevar sus padrinos. Sus padrinos, tanto su padrino como su madrina, va a ser esa luz que va a guiar a Antonia en la fe y en el conocimiento de Jesús. Los padrinos tienen que ser testimonio en la vida cristiana para Antonia. Tienen que enseñarle valores, tienen que enseñarle la fe, tienen que enseñarle el amor de Dios, el amor del prójimo, a perdonar, a amar a Jesús, ser testimonios de fe para Antonia. Entonces eso es lo que significa ese cirio que van a llevar ese día del bautismo. El óleo del catecumenado es un óleo que va a utilizar, que se le va a echar a Antonia, aceitico, que se le va a echar aquí en el pecho, ¿no es cierto? Es la fuerza del Espíritu Santo. Cuando le echen el aceite aquí, va a decir el Padre una oración y ella va a recibir su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios con sus dones, que es esa fuerza que le va a servir a ella para luchar en la vida, en cualquier momento de su vida. La vestidura blanca es esa vestidura de Jesús, esa vestidura que ella va a tener, que su alma, su espíritu va a estar ya blanco, sin pecado, sin ningún pecado. Y el santo crisma es otro aceite que se unge al niño acá en la cabecita, donde ya ella va a ser nombrada con un título de profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. En el tiempo de Jesús, cuando en el Antiguo Testamento, cuando alguien tenía una misión importante, iba a ser sacerdote, iba a ser rey, era ungido de pie a cabeza. Por eso ella va a ser ungida aquí, ¿ya? Va a ser ungida aquí en su cabecita. Y sepamos que Jesús tenía un título, el ungido, el Mesías, ¿ya? Entonces por eso nos dan esos títulos de profeta, sacerdote y rey. Son unos títulos que nos regalan en el sacramento del bautismo. Y también con esos aceites nos va a servir el aceite. Si ustedes ven que un boxeador se unge, ¿no es cierto? Se echa como vaselina y todo, o los luchadores de lucha libre se echan en su cuerpo para que no sean agarrados por el enemigo. Eso es lo que significa el aceite. El aceite a nosotros nos lo echan para que nosotros nos ayude a esa lucha que nos viene en la vida, ¿no es cierto? Porque la vida está llena de cosas buenas y de cosas malas, de muchos ataques. Entonces con ese aceite que quedamos impregnados, cuando nos ponen el aceite quedamos marcados y sellados como propiedad de Jesús, con ese carácter de cristiano. Como dije anteriormente, ese sello que nos ponen no nos va a quitar nadie, nadie, nadie. Aunque la persona más adelante no viva como bautizado o no vuelva más a la iglesia, pero ya nosotros fuimos sellados con ese carácter, con ese sello indeleble que no se borra, como hijos de Dios, como hijos de Dios, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora viene el rito o celebración del bautismo. El rito de celebración del bautismo es un rito muy hermoso. Es un rito pues muy sencillo. Lo primero es que pues tú llegas a la iglesia con los padrinos, con la madrina, y te preguntan el nombre del niño. Ustedes van a decir Antonio. Esto lo voy a explicar muy brevemente. Me imagino que a lo mejor harán un curso prebautismal y ahí les explicarán el rito. Después de eso, el padre les pregunta qué quieren para Antonio. Ustedes van a decir, los padrinos
lo tienen que decir, queremos el bautismo. Después de eso, ellos reciben a Antonia, dicen la comunidad de la iglesia acepta a Antonia en la iglesia católica, y los padrinos y los papás hacen un símbolo de la cruz aquí en la frente de la niña. Aquí lo hacen sin decir ninguna palabra. Después vienen pues las lecturas o la misa, no sé cómo vaya a ser la celebración, puede ser sin misa o solamente hacen unas lecturas bien bonitas. Después de eso hacen la bendición del agua, si el agua está bendita pues no hay problema con eso. Después vienen las renuncias y el credo. Eso lo hacen los padrinos. Antonia está muy pequeña y no lo puede hacer por su propia boca. Por eso los padrinos van a renunciar por ella a Satanás. Entonces el padre va a decir, renuncian a Satanás, renuncian a su seducción, y ustedes van a responder a esas 3 renuncias, van a decir sí renuncio al diablo, a sus pompas, a sus seducciones. Y después viene el credo, donde ustedes van a decir creen en Dios Padre Todopoderoso, y los padrinos dicen sí creo. Creen en la iglesia católica, sí creo, creen en la comunión de los santos, en la vida eterna, y los padrinos dicen sí creo. 3 renuncias y después vienen los sí creo. Esas se llaman las renuncias a Satanás y las promesas bautismales, ¿no es cierto? Eso es muy importante porque los padrinos lo hacen por boca de la bebé. La bebé no lo puede hacer. La bebé lo va a hacer cuando ya tenga 14 años, lo va a hacer por su propia boquita el día de la confirmación. Ya iba lo va a hacer ella, solita, ¿ya? Después de eso, ya si viene el momento del bautismo, cuando el padre pues dice quieren el bautismo, ustedes dicen sí, sí quiero. Y después, bueno, el padre echa 3 veces agua. Yo te bautizo, Antonia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya? Después viene el momento de que pues le echan pues el aceite, ¿no es cierto? Primero viene el aceite del catecumenado acá en el pecho, donde ella recibe el Espíritu Santo, y después viene el aceite del Santo Crisma acá en la cabeza, donde ella es ungida como sacerdote, profeta y rey. Después viene el momento en que se enciende el cirio, y ahí donde el padre pues le dice pues que ya pues se le entrega el cirio a los padrinos, donde los padrinos van a hacer esa luz que va a educar a Antonia en la fe. Los padrinos pues son ese ejemplo de Antonia. Después viene el momento donde el padre pues ya eso no se utiliza, pero pues hay unos padres que sí lo hacen, donde el padre toma algo de su estola o de su vestidura blanca y se la pone a Antonia en su cabecita o aquí en el cuerpo, que simboliza esa nueva vestidura, que queda ya vestida como una niña o criatura nueva, que es la vestidura ya de Jesús, de la Trinidad Santa, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ahora para concluir, sabemos que el sacramento del bautismo está en la Biblia, ¿no es cierto? Porque Jesús, cuando suba a los cielos, antes de subir a los cielos, dijo a sus apóstoles: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia, el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Entonces ahí vemos el mandato de Jesús, donde dice que vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia católica y el catecismo es muy claro en decir que las personas pues que aunque ellas no hayan sido bautizadas, pero son personas buenas, personas que amen al prójimo, que amen a Dios, pero no fueron bautizadas por X o Y motivo, o un niño no puede ser bautizado, eso no quiere decir que ya la persona se vaya a condenar, no en ningún momento. La persona, claro que se puede salvar aunque no haya sido bautizada. Lo que pasa es que con los sacramentos y todas estas ayudas que nos da la Iglesia y todas estas gracias son ayudas sobrenaturales, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, pero nuestra alma y nuestro espíritu sí lo puede ver y lo puede sentir. Esas ayudas sobrenaturales nos ayudan aquí en la tierra a poder enfrentar todos los problemas o todas las cosas, pecados
y todo lo que nosotros vivimos a diario. Entonces por eso es y muy importante todos los sacramentos, en especial el sacramento del bautismo. Bendiciones.